me llamaron ilegal. Incluso el hombre que decía amarme. Y cuando escuché esa palabra saliendo de su boca, lo juro por lo más sagrado, Anne, fue como si me apuñalaran el corazón. Yo que dejé mi país, mi familia, mi historia, solo por estar a su lado. Yo que crucé noches frías y días ardientes con la maleta al hombro y la esperanza en el pecho. Yo que soñaba con una vida digna. Escuché de la única persona que debía protegerme, que era una ilegal ampero. Déjame presentarme antes de que la emoción me vuelva a ahogar. Mi nombre es Guadalupe Herrera y hoy tengo 67 años. He pasado por muchas cosas en esta vida. Desde niña ayudaba a mis padres a cosechar cebolla y chile en el campo, en el interior de Guanajuato. La vida nunca fue fácil, pero aprendí a sonreír incluso con las manos llenas de callos. Cuando era joven, trabajé como costurera en Irapuato y era feliz con poco. Lo que no sabía era que el amor, ese sentimiento que creemos bonito y puro, puede doler más que cualquier pérdida. Todo empezó una tarde calurosa de junio. Vivía en una casita alquilada con mi hermana menor, Isabela. Ella tenía muchos sueños, quería estudiar, ser maestra. Yo trabajaba en una lavandería, pasaba el día entre vapor, jabón y el olor a ropa limpia. Fue ahí donde conocí a Antonio. Él llegó con una camisa social, toda sudada, y ese acento arrastrado que reconocí de inmediato. No, Ira Duacui, era del norte, alto, morrino, sonriente. Me llamó señorita y me entregó la ropa, con una gentileza que no veía desde hacía tiempo. La semana siguiente volvió Anne y la otra también. Y cuando me di cuenta, ya no venía por la ropa, venía por mí. Antonio era dulce. Me decía que yo merecía más, que una mujer como yo debía vivir en Estados Unidos, donde todo era mejor, más limpio, más organizado, y empezó a pintarme un mundo color de rosa. Dijo que conocía gente allá, que podía ayudarme a conseguir trabajo, y más aún, que él iría conmigo, que construiríamos una vida juntos. Al principio dudé, tenía miedo, no lo niego, pero ¿sabes esa esperanza que solo conocemos quienes alguna vez pasamos hambre? Ese deseo de tener un baño con agua caliente, de ver a los hijos de los demás estudiar y pensar mis sobrinos también pueden, pues eso me fue conquistando. Y Antonio me llenó de promesas, aunque me amaba, que se casaría conmigo, que nunca dejaría que nadie me humillara. Acepté, amé, despedí de mi madre, entre lágrimas, sin valor para decirle que quizás nunca la volvería a ver. Tomé un autobús a Tijuana con una bolsita pequeña y un rosario en el bolsillo. Antonio dijo que tenía todo planeado, cruzaríamos con ayuda de un amigo suyo, y que los papeles se arreglarían después. Es solo por un tiempo, Lupita, decía, con ese tono tan cariñoso que parecía sincero. Cruzamos la frontera de madrugada. No fue como en las películas, ni tuvo glamour, fue polvo, miedo y silencio. El corazón me latía tan fuerte que pensé que los guardias lo escucharían. Pero pasamos, y cuando pisé suelo estadounidense, lloré tanto, que mis piernas ya no podían caminar. Llegamos a Los Ángeles, y al principio, todo parecía un sueño. Antonio consiguió un cuartito en el fondo de una casa de familia mexicana. Yo comencé a hacer limpieza en casas de gente rica, y él decía que estaba resolviendo los papeles, decía que era cuestión de tiempo, pero el tiempo pasó, y las promesas empezaron a desaparecer. Como humo. Antonio empezó a llegar tarde, a evitarme, a decir que estaba cansado, y cuando yo preguntaba por los documentos, él evadía. Hasta que una noche discutimos. Le dije que tenía miedo, que quería ir al consulado. Fue entonces que gritó: «Eres ilegal, sí, habla, te van a mandar de regreso a ese rancho del que nunca debiste salir». Me congelé. La palabra ilegal todavía resuena en mis oídos. Esa noche, Antonio se volvió un extraño. El mismo hombre que decía amarme, me miraba como si yo fuera una vergüenza. Y ahí, en ese cuarto apretado, entendí en su amor tenía fecha de caducidad, y mi dignidad había sido entregada en bandeja. Pero esta historia no termina ahí, porque yo, Guadalupe Herrera, soy mucho más que las etiquetas que intentaron pegarme, y aunque me humillaron, me abandonaron y me dejaron sola. Aún me quedaba algo que nadie podía quitarme: mi fuerza.
Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y demuestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscribe al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen, y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártela. A veces, una historia simple puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y por escuchar con el corazón. Mi nombre es Guadalupe Herrera, y como ya te conté, ese día en que Antonio me gritó que yo era ilegal, algo de mí se rompió. No dormí esa noche. Me senté en la puntita de la cama, temblando, mirando la ventana sucia del cuartito donde vivíamos. Afuera, las luces del callejón titilaban. Adentro, mi alma se deshacía en silencio. Quería volver a mi casa, abrazar a mi mamá, escuchar los cantos de los gallos en la madrugada, pero no tenía dónde ir, no tenía papeles, y lo peor, no tenía dignidad. Al día siguiente, Antonio se fue temprano sin decir nada. Yo me arreglé como pude y salí a limpiar una casa en Beverly Hills. Los pisos brillaban, los jarrones eran más caros que todo lo que yo había tenido en la vida. Pero mientras pasaba el trapo en silencio, las lágrimas me caían al suelo sin que yo pudiera evitar. En esa casa conocí a doña Rebeca, la señora mexicana que me contrataba, una mujer mayor, elegante, siempre muy correcta. Me vio llorar ese día y se acercó con delicadeza. Lupita, ¿todo bien? Y yo rompí le conté todo, que había cruzado con un hombre que decía amarme, que me prometió el cielo, pero que ahora me gritaba y me amenazaba, que no tenía papeles. Miedo. A Rebeca me miró largo. Luego me sirvió café con pan dulce. Me dejó sentar en su cocina, como si yo fuera su hija, y me dijo algo que no olvido. Mira, hija, no hay nada más peligroso que un hombre cobarde con poder sobre una mujer. Pero también te digo esto, tú no eres ilegal, eres digna, y tienes derechos, aunque ellos no quieran que los conozcas. Esa frase me caló hondo. Yo no sabía que podía tener derechos. Siempre pensé que, por no tener papeles, no tenía voz. Pero esa señora me abrió los ojos, me dio un número de teléfono de una organización que ayudaba a mujeres inmigrantes. Me dijo que no estaba sola en esa noche. Antonio volvió borracho. Me empujó la puerta, me gritó de nuevo. Me llamó carga, inútil, una mujer sin valor, y esa fue la última vez que le permití levantar la voz a la mañana siguiente. Antes que amaneciera, metí mis pocas cosas en una mochila. Dejé su llave arriba del microondas y salí con el alma en la mano. Tomé el bus más barato hacia el centro, con el número que Rebeca me dio anotado en un papel doblado. Llegué a una oficina humilde, con paredes color crema y olor a café viejo. Ahí conocí a Natalia, una joven abogada chicana, que me trató con tanto respeto que no pude contener. La contita du, como crucé, lo que Antonio me prometió, cómo me maltrató como mi esencia, y ella me escuchó. No me juzgó. Me dio una lista de opciones. Me dijo que yo podía aplicar a ciertos permisos, que podía protegerme legalmente, que había camino en ese día. Volví a respirar con ayuda de Natalia y Rebeca. Encontré un cuarto, en casa de una señora salvadoreña muy amable. Conseguí trabajos limpios. Empecé a reunir papeles, recibos, a entender mis derechos. No fue fácil. Fue lento, doloroso, con muchas lágrimas escondidas en las sábanas, pero cada pequeño paso me devolvía un poquito de mí. Y lo más importante, aprendí a no sentir vergüenza por mi historia. Pasaron los meses. Antonio, supe que se fue con otra, que repitió la historia con otra mujer, y aunque me dolió, ya no lloré por él porque entendí que el problema no era yo, el problema era su cobardía, su egoísmo, su necesidad de controlar a yo, Guadalupe Herrero, la que fue llamada ilegal. Empecé a entender que ningún papel define tu valor, que muchas veces somos nosotras, las mujeres de manos gastadas y ojos sabios, las que sostenemos la dignidad del mundo en silencio. Yo pensaba que después de dejar a Antonio, mi vida se tranquilizaría, pero no fue así. La libertad tiene un precio, y a veces ese precio
es el silencio, la soledad y la mirada juzgona de quienes no saben lo que uno ha vivido. A los primeros meses fueron los más duros. Me tocó dormir con miedo, esconderme cuando tocaban la puerta y hacer trabajos pesados que ninguna señora rica de aquí se imagina. Lavé baños, cuidé ancianos, cociné en fondas clandestinas y caminé con ampollas en los pies, buscando casas que necesitaran limpieza, todo eso con una sonrisa por fuera y un torbellino por dentro para cara de ella. Al despertar, me decía a mí misma, frente al espejo en Guadalupe, tú vales. Aunque nadie lo diga, tú vales. En Rebeca seguía apoyándome. A veces me llamaba solo para preguntarme si había comido. Me dejaba bolsitas con tortillas y frijoles en la entrada. Esas cosas simples me daban fuerza. Y con Natalia, mi abogada, avanzábamos con papeles poco a poco. Ella decía que todo proceso legal tomaba tiempo, pero que yo estaba haciendo todo bien. Yo, una mujer de campo, analfabeta digital, levantando mi propia defensa con dignidad, ¿quién lo diría? Un día, mientras limpiaba una casa enorme en Pasadena, la dueña me encontró doblando ropa y se puso a platicar conmigo. De dónde era, cuántos hijos tenía, si tenía esposo. Yo, con cuidado, le conté que estaba sola, pero con ganas de salir adelante. Y entonces ella me miró con ojos diferentes, no como a una empleada, sino como a una mujer. Guadalupe, me dijo, tú tienes una historia muy fuerte, deberías contarla. Esa frase me marcó. Por muchos años había escondido mi historia. Sentía vergüenza, pero ahí, en ese momento, algo dentro de mí se encendió. Un poco después, conocí un grupo de mujeres como yo, mujeres inmigrantes, mayores, trabajadoras, muchas sin papeles, otras ya con residencia. Nos reuníamos los domingos en un parque, en una esquina donde pasaban desapercibidas, hablábamos, llorábamos, reíamos, compartíamos recetas, anécdotas, consejos. Era un círculo de calor humano. Me sentí viva otra vez, en una tarde de esas, mientras pelábamos papas para un picnic comunitario. Una mujer de pelo blanco y voz ronca me dijo, Lupita, tú eres de las que inspiran, no dejes que esa historia tuya se pierda. Hay muchas jóvenes que necesitan escuchar lo que tú viviste para no caer en lo mismo. Me quedé callada, porque en el fondo sabía que tenía razón. Fue así que empecé a escribir mi historia en un cuaderno barato del mercado, a mano con faltas de ortografía, y todo no para publicarla, sino para no olvidar. Cada palabra escrita era una herida cerrándose, cada página un suspiro que me liberaba, y mientras escribía, lloraba pero ya no de tristeza. Laura Vapor, la Guadalupe que sobrevivió a Antonio, seguía sin dar señales. Nunca pidió perdón, nunca reconoció el daño, pero yo ya no necesitaba que lo hiciera. Mi perdón no dependía de él. Mi paz tampoco. Con el tiempo, Natalia logró que me dieran un permiso temporal para trabajar legalmente. ¡Ay, Dios mío! Cuando recibí ese documento, lo abracé como si fuera un bebé. Lo besé, lo guardé en una bolsita de tela con estampado de flores. Era mi primer papel que decía que yo, Guadalupe Herrera, existía oficialmente en este país. Aún faltaban pasos, aún había miedos, pero ya no era la misma. Ahora podía mirar al espejo sin bajar la cabeza, porque entendí algo muy importante. Una mujer puede perder muchas cosas, pero si no pierde su dignidad, no ha perdido nada. Y sí, a veces todavía sueño con mi tierra, con las bugambilias del rancho, con el olor a maíz recién molido, con las canciones que mi madre tarareaba mientras cocinaba. Pero también he aprendido que uno puede construir hogar donde hay respeto. Y yo, al fin, estaba encontrando el mío. Yo creí que lo más difícil ya había pasado, pero no en este país. Una mujer como yo, vieja, extranjera, sin estudios, tiene que probar su valor todos los días, y no con palabras, sino con hechos, con silencios, con sudor. Después de recibir mi permiso temporal, comencé a trabajar legalmente en una panadería. Era pequeña, familiar, con olor a vainilla y harina en el aire. Me contrató una pareja de esposos salvadoreños, don Ernesto y doña Miriam, que me trataban con respeto. Me ponían a amasar bolillos
desde las 5 de la mañana. Al principio, mis manos dolían, pero me sentía útil. Me sentía digna. Cada madrugada, tomaba el bus, con mi uniforme blanco, con el cabello recogido y el corazón firme. El frío me calaba los huesos, pero mi alma ya no era frágil. A veces miraba por la ventana del bus y pensaba en mi mamá. Me preguntaba si estaría viva, si me recordaba, si aún guardaba mi foto en el altar. Esa nostalgia no se va. Solo se acomoda en el pecho en un día, mientras ponía conchas en las bandejas. Entró una mujer joven con 2 niñas pequeñas. Parecían cansadas, con la ropa sucia y los ojos tristes. La madre pidió una pieza de pan, solo una y las niñas, con hambre, se la disputaron con los ojos. No pude quedarme quieta. Le pedí permiso a doña Miriam, y, con lo poquito que tenía en mi bolsa, les compré una bolsa llena de pan dulce y 2 leches. La madre lloró a Anne, abrazó fuerte y me dijo: nadie había hecho algo así por nosotras. Esa tarde regresé a casa con el corazón hinchado. No por orgullo, sino porque entendí que la generosidad no es cuestión de tener, sino de no olvidar de dónde venimos. Yo fui esa mujer, yo fui esa niña, y aún llevaba dentro la memoria de cada hambre educada rechazo, de cada puerta cerrada. En los domingos seguía yendo al grupo de mujeres. Cada vez éramos más. Algunas venían con hijos, otras con nietos. Hablábamos de trámites, de recetas, de noticias, pero sobre todo hablábamos de cómo sanar. En una de esas tardes me invitaron a contar mi historia en una reunión más grande. Iban a venir otras abuelas, jóvenes, incluso algunas autoridades. Mi Dio miedo, yo nunca había hablado frente a tanta gente, pero algo me empujó a decir que sí. A la noche anterior no dormí, repasé mi cuaderno, escribí un borrador en una hoja de libreta escolar, practiqué frente al espejo. Cuando llegó el momento, subí a una tarima improvisada con micrófono prestado y voz temblorosa. Buenas tardes, dije. Mi Guadalupe Herrera, tengo 67 años y vengo a contarles como una palabra ilegal casi me borra, pero también cómo aprendí a escribir mi propio nombre con dignidad. Hubo silencio, y luego, mientras hablaba, vi lágrimas, vi cabezas que asentían, vi manos que se apretaban entre sí, porque mi historia no era solo mía, era la de muchas. Cuando terminé hubo aplausos. Me sentí tan liviana como nunca. Alguien se me acercó y me dijo: señora Lupita, usted tiene que escribir un libro. Y yo reí, pero algo dentro de mí se lo creyó. Esa misma semana, Natalia me ayudó a imprimir unas copias de mi relato escrito. Me enseñó a usar una computadora básica. Aprendí a tipear despacito, con un dedo, pero firm. Cada palabra escrita era un ladrillo en la casa de mi identidad. Un día, recibí una llamada inesperada en un pequeño centro comunitario. Quería que diera charlas a otras mujeres recién llegadas. Me ofrecían una ayuda económica simbólica, pero lo que realmente me ofrecían era un lugar, un propósito. Acepté con el alma. Así empecé a ir los jueves por la tarde al centro. Llevaba pan casero, mi cuaderno y una sonrisa. Escuchaba a otras mujeres con historias duras, algunas peores que la mía. Les hablaba como madre, como hermana, como amiga. Les decía que no estaban solas, que ninguna mujer es ilegal por buscar una vida mejor. Y así, poco a poco, me convertí en algo que jamás imaginé, en una voz para otras. Dicen que cuando una mujer se levanta después de haber sido rota, se vuelve invencible. Y yo, Guadalupe Herrera, sentía que por fin mi alma empezaba a sanar. Pero sanar no significa olvidar. Sanar es recordar sin que duela tanto. En el centro comunitario se volvió mi segundo hogar. Cada jueves me esperaba un grupo distinto, algunas con ojos brillantes, otras con miradas apagadas por el cansancio de los días. Mujeres jóvenes, mayores, algunas con niños pequeños colgados del rebozo, muchas sin papeles, todas con historias que dolían como cicatrices abiertas. Y ahí estaba yo, una señora con arrugas, con manos manchadas por el tiempo, compartiendo mi historia y diciéndoles: no somos basura, no somos invisibles, somos mujeres. Y eso ya es una victoria. Empezaron a llamarme Doña Lupita. Al principio me daba risa, pero luego sentí que ese título
no venía de la edad, sino del respeto. Me traían tamales, dibujos de sus hijos, me abrazaban como si abrazaran a su madre. Era hermoso y también una gran responsabilidad. Un día, mientras barría el patio del centro después de la reunión, se me acercó una chica de unos 20 años. Tenía el cabello negro, largo y los ojos tristes. Doña Lupita me dijo, ¿usted cree que yo también puedo salir adelante? Le tomé la mano y le respondí sin dudar, si yo pude, hija, tú también puedes, pero nunca lo hagas sola. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza por días, porque esa fue la gran lección de todo mi proceso. El dolor compartido, pésame, y la dignidad florece mejor en comunidad. Mientras todo eso pasaba, yo seguía trabajando en la panadería. Don Ernesto y doña Miriam me trataban como familia. Incluso me dejaron preparar pan de muerto para el Día de los Muertos, siguiendo la receta de mi mamá. Fue una emoción tan grande que lloré mientras decoraba las calaveritas de azúcar. También seguía escribiendo. Mi cuaderno ya no era solo un relato de dolor, sino un testimonio de esperanza. Natalia me ayudó a organizarlo en capítulos. Rebeca me animó a imprimir algunas copias para regalar. Una tarde, me dijo con una sonrisa pícara, Lupita, tienes más lectores que muchos escritores famosos. Y aunque sabía que lo decía en broma, me hizo bien al corazón, pero no todo era perfecto. A veces, cuando salía sola, aún sentía miedo. El simple sonido de una sirena policial me hacía temblar. Sabía que aún no tenía todos mis papeles en regla, que cualquier error, cualquier injusticia, podía devolverme al punto de partida. Vivía con ese nudo en el pecho, pero ya no me paralizaban. Un lunes por la mañana, mientras esperaba el bus, vi a Antonio al otro lado de la calle. Estaba más viejo, con el rostro cansado. Me miró y desvió la vista, como si nunca me hubiera conocido. Sentí muchas cosas, rabia, tristeza, hasta un poco de compasión. Pero, sobre todo, sentí orgullo, porque yo estaba ahí, con mi uniform, limpio, camino a mi trabajo, a mi vida, a mis nuevos sueños. Y él era solo un capítulo más en mi historia. Esa noche lo escribí en mi cuaderno. Hoy vi al hombre que me llamó ilegal. No le grité, no le escupí, no me escondí, simplemente lo miré y seguí caminando, porque ya no tiene poder sobre mí. Desde ese día, me hice una promesa. Si alguna vez lograba regularizar totalmente mi situación, celebraría, no con fiesta, sino contando mi historia en voz alta, para que ninguna mujer tuviera que pasar por lo mismo. En silencio, Iván, fue. Así que decidí empezar a grabar videos con otras mujeres del centro, con el celular prestado de una joven voluntaria. Grabábamos testimonios cortos. Yo era la primera en hablar, sin maquillaje, sin filtro, solo yo y mi verdad. El primer video tuvo pocas vistas, pero a la semana siguiente, alguien lo compartió en un grupo de mujeres inmigrantes. Y entonces comenzaron a llegar mensajes de California, de Texas, de Carolina del Norte, hasta de México. Mujeres agradecidas por sentirse menos solas. Mujeres que decían, gracias, Lupita, por ponerle voz a lo que sentimos. Yo no buscaba fama, solo quería que mi dolor sirviera para algo a mí. Y vaya que sirvió. Poco a poco, la vida me fue cambiando. La piel en lo que antes era miedo, se volvió coraje. Lo que era vergüenza, se convirtió en orgullo. Yo, Guadalupe Herrera, la misma que lloró escondida en un cuarto prestado, por miedo a ser deportada, ahora alzaba la voz para defender a otras, como yo. Los videos que grabábamos en el centro comenzaron a circular. Mujeres me mandaban mensajes diciendo, Doña Lupita, yo también sufrí en silencio. Gracias por hablar lo que muchas no podemos decir. Su historia me dio fuerza para seguir. Yo no podía creer que mi voz, que durante tanto tiempo nadie quiso escuchar, ahora servía como bálsamo. Un día, recibí una invitación inesperada. Una universidad comunitaria de la zona quería que fuera a compartir mi testimonio en una clase de estudios migratorios. Yo pensé que era un error. ¿Una mujer como yo? ¿En una universidad? Pero la joven que me escribió insistió, es usted
una inspiración real. Nadie enseña mejor que quien ha vivido de verdad. Me temblaban las manos al llegar. Los salones eran grandes, llenos de jóvenes con mochilas y ojos curiosos. Me senté en una silla al frente, con mi cuaderno gastado entre las manos, a contar mi historia desde Guanajuato hasta Los Ángeles. Desde el amor que me rompió hasta la dignidad que me reconstruyó. Cuando terminé, hubo un silencio largo, y luego, aplausos. No, esos aplausos vacíos, di compromiso. Ernst, uno de los estudiantes, un chico de rostro moreno y ojos vidriosos, se acercó y me dijo: mi madre es como usted, pero nunca se atreve a contar su historia. Gracias por hablar por ella también. Salí de ahí con el corazón latiendo, como tambor. No porque me sintiera famosa, sino porque comprendí que, a veces, vivir con honestidad ya es un acto de revolución. Volví al centro comunitario con más ganas. Empezamos a organizar talleres para mujeres mayores. Aprendimos sobre derechos laborales, salud emocional y cómo llenar formularios legales. Cada semana, alguna nueva llegaba con los hombros caídos y se iba con la espalda recta. Era mi recompensa, pero no todo era color de rosa aún. Una tarde, recibí una llamada de México. Era mi sobrina, la hija de Isabela. Mi hermana había fallecido. No pude hablar, me temblaba el alma. Isabela era mi raíz, mi espejo, mi compañera de niñez a no haber estado ahí. Me partió en dos, lloré como nunca. Me senté frente al altar que tenía en casa. Un espacio pequeñito con una vela, una imagen de la Virgen y fotos antiguas. Y le recé con rabia. Le pedí perdón a mi hermana por no haberla abrazado en su último suspiro. Me sentí culpable por haberme ido, por haber elegido esta lucha lejos de los míos. Pero esa misma noche, una de las chicas del centro me tocó la puerta con una sopa caliente y una carta escrita a mano. Era de todas las mujeres que me escuchaban. Decía: usted no está sola, Lupita. Usted es nuestra madre, nuestra guía, nuestra amiga. Y ahí entendí algo que me reconfortó. Una no puede estar en todos los lugares, pero sí puede dejar amor donde pasa. Y yo, aunque no estuve en México, sembré amor en muchas otras almas. Pasaron los meses. Natalia seguía ayudándome con mi caso. Con cada papel firmado, cada documento sellado, sentía que recuperaba un pedacito de esa mujer que Antonio había intentado desaparecer. Ya no tenía miedo al futuro. Lo que viniera, lo enfrentaría de pie. Sábado por la tarde, el centro organizó un evento en la plaza del barrio. Había comida típica, bailes folclóricos y un pequeño escenario. Me pidieron que leyera un fragmento de mi cuaderno. Subí con el corazón acelerado. Leí con voz firme. Al terminar, una señora del público gritó: Lupita. Todos rieron. Yo también, pero en el fondo, sentí que ese grito era un abrazo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré al espejo. Vi mis arrugas, mis canas, mis manos marcadas por el tiempo. Pero también vi a una mujer que no se rindió, que fue humillada, llamada ilegal, despreciada, por quien juró amarla. Y aún así, eligió el amor propio, porque al final, eso fue lo que me salvó, el amor propio. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, la tristeza de la pérdida de mi hermana me acompañaba como una sombra silenciosa. Por otro, la fuerza que encontraba cada día al ver a otras mujeres levantarse me sostenía como una columna invisible. Empecé a escribirle cartas a Isabela. Aunque ya no estaba viva, era mi forma de hablar con ella. Le contaba cómo me sentía, los logros pequeños del día, los dolores que no podía compartir con nadie más. En una de esas cartas le dije: hermana, si pudieras ver cómo me llaman, ahora, te reirías conmigo. Ya no soy solo Lupita, ahora soy doña Lupita, la que da talleres, la que lee en las plazas, la que escucha y abraza. Nunca pensé que una mujer como yo pudiera inspirar a otras. Pero aquí estoy. Tú estás en cada paso que doy. Un día cualquiera, Natalia me llamó con una voz emocionada. Lupita, dijo casi gritando. Recibimos la respuesta. ¿De qué hablas, hija?, le pregunté.
asustada. ¿Tu residencia? ¿Te aprobaron la residencia temporal? ¿Con opción a permanente? ¿Lo lograste? Me quedé muda, solo escuchaba mi respiración agitada. Y luego, las lágrimas, que han una tras otra calientes, liberadoras han, porque ese papel, ese documento, era mucho más que un permiso, era un reconocimiento, una validación, una prueba de que yo existía legalmente en un país que tanto me había negado. Llamé a Rebeca, lloró conmigo, llamé a doña Miriam, que me abrazó fuerte en la panadería, y esa misma noche me senté frente a mi altar, encendí una vela, y le di gracias a la Virgen, no por el papel, sino por no haberme dejado caer, cuando todo parecía perdido. Con ese nuevo estatus migratorio, vinieron nuevas oportunidades. Me ofrecieron un puesto formal en el centro comunitario. Ya no como voluntaria, sino como coordinadora de programas para mujeres mayores. Me dieron un pequeño salario, y aunque no era mucho, para mí era un símbolo enorme. Me pagaban por ser quien soy. También me invitaron a participar en un programa de radio local, donde, una vez por semana, contaba historias de mujeres inmigrantes. Al principio me daba vergüenza, pero después entendí que la voz no solo sirve para llorar, también sirve para construir mi historia. Esa que empezó con lágrimas y miedo, se estaba convirtiendo en un puente. Muchas jóvenes me escribían para decirme que les recordaba a sus madres, a sus abuelas. Algunas me decían que después de escucharme, se animaron a denunciar abusos o a pedir ayuda legal. Y eso no tiene precio. Pero la vida, como siempre, seguía poniendo prueba. Una tarde recibí un mensaje en el teléfono, era de un número desconocido. Lo abrí y no podía creer lo que veía. Era una foto de Antonio, más viejo, enfermo, acostado en una cama. Y el mensaje decía: hola, soy la sobrina de Antonio. Él está muy enfermo. Me pidió que te buscara. Dice que necesita verte, Ann. Mi corazón se agitó. ¿Verlo? Después de todo, después de llamarme ilegal, de humillarme, de abandonarme, no dormí esa noche. Caminé por la casa, de un lado al otro. Pensé en el perdón, en el orgullo. Recordé cada palabra que me rompió, cada promesa que me vació, pero también recordé que yo no era la misma. Fui al centro al día siguiente y lo hablé con Natalia. Ella me escuchó, me tomó de la mano y me dijo: Lupita, nadie puede decirte qué hacer, solo tú sabes que necesita tu corazón. Y eso hice. Escuché a mi corazón y decidí ir a Antonio. Estaba en un hospital comunitario, tenía cáncer avanzado, su piel estaba pálida, su voz era apenas un susurro. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Lupita, dijo, no merezco que estés aquí, pero gracias por venir en mí. Senté junto a su cama. No lo right, no lo rec. Solo lo miré a los ojos y le dije: no, vain por ti. Vine por mi Ann, para cerrar este ciclo, para decirte que ya no tengo rencor, porque si me quedara con odio, seguiría siendo tu prisionera. Y yo ya soy libre en él. Lloró en silencio. Y yo también. No fue un reencuentro de amor fiancier, una página que se termina con firmeza y paz. Salí de ese hospital más liviana. Desde ese día, no supe más de él. Tal vez ya no está en este mundo, pero lo que sí sé es que lo perdoné, no por él, sino por mí, porque entendí que el verdadero poder no está en vengarse, sino en seguir adelante con la frente en alto y el corazón en paz. Después de ese encuentro final con Antonio, sentí que algo dentro de mí se acomodó. No era alegría, tampoco tristeza, era una especie de paz silenciosa, como cuando después de una tormenta larga, el cielo no está azul, pero ya no llueve. Aprendí que cerrar ciclos no siempre se siente glorioso. A veces, simplemente, se siente necesario. Con mi residencia temporal en la mano y mi alma un poco más liviana, comencé a dedicarme de lleno al trabajo comunitario. En el centro, ampliamos los programas. Ahora, además de talleres para mujeres mayores, teníamos cursos de alfabetización digital, sesiones de terapia grupal y clases de cocina tradicional. Muchas de esas ideas nacieron en nuestras charlas, entre café y pan dulce. Yo seguía yendo a la panadería,
aunque ya no por necesidad económica. Era mi lugar de origen en esta nueva vida. Don Ernesto y doña Miriam me decían: Lupita, tú nos traes suerte. Desde que llegaste, el negocio va mejor. Y yo les respondía con una sonrisa: la suerte está en el amor con el que se amasa el pan. En una tarde de sábado, me invitaron a una feria cultural en el centro de Los Ángeles. Había puestos de comida, música en vivo, danzas folclóricas y un espacio especial para contar historias. Me anoté sin pensarlo. Cuando me llamaron al micrófono, subí con mi cuaderno en la mano, pero esta vez no leí. Esta vez hablé desde el corazón. Mi nombre es Guadalupe Herrera, tengo 67 años, fui llamada ilegal, inservible, una carga. Pero hoy estoy aquí. Y si mi historia puede servirle a una sola persona, ya valió la pena. El público aplaudió, algunas personas lloraron. Alterme, una joven se me acercó con su bebé en brazos. Tenía acento de Michoacán y los ojos llenos de miedo. Doña Lupita, me dijo, tengo miedo de todo, pero su historia me dio esperanza. ¿Cree que yo también pueda construir algo bonito? Aquí. La abracé con fuerza y le respondí con lo mismo que me había dicho. Rebeca, años atrás, no estás sola, ninguna de nosotras lo está, aunque a veces lo parezca. En ese momento me marcó, me hizo pensar en cómo había empezado todo, en cómo un amor mal dado me trajo hasta aquí, pero como el amor verdadero, el que se da sin pedir nada a cambio. El amor de mujeres como Rebeca, Natalia, Miriam y tantas otras que tejieron una red invisible que me salvó. Comencé a escribir una segunda libreta. Esta vez no era sobre mi historia, era sobre ellas, sobre cada mujer que conocí en ese camino. Historias de fuerza, de ternura, de lucha silenciosa. Lo titulé Mujeres de pan y tierra, porque esos somos, tan fuertes como la tierra, dulces como el pan, necesarias como el aire. Una editorial pequeña se interesó en el manuscrito. No prometían fama ni dinero, pero querían publicarlo para distribuirlo en escuelas y centros comunitarios. Acepté con el alma, porque si una niña o una joven lee esas páginas y se siente vista, ya todo habrá valido la pena. Mientras tanto, mi salud seguía bien. Un poco de presión alta, algo normal para mi edad, pero nada grave. Caminaba cada mañana por el parque, cuidaba mis plantas y cocinaba para las reuniones del centro. Había recuperado algo que durante años creí perdido. La alegría sencilla de estar viva. Una mañana recibí un sobre grande por correo. Era del Departamento de Ciudadanía e Inmigración. Temblando, lo abrí. Dentro estaba la notificación en mi residencia permanente. Había sido aprobada. Quedé mirando ese papel largo rato. No low grade, no low public. Solo lloré, en silencio, porque ese papel era más que un estatus. Era el cierre simbólico de una historia de dolor y el comienzo de una nueva etapa. Esa noche cociné mole con arroz, como hacía mi mamá. Encendí una vela en su nombre, Pius, Música, Di Trio, y comí despacio, agradeciendo por todo por lo bueno, lo malo, lo aprendido, lo sanado y entendí algo que me gustaría decirle a cualquier mujer que esté leyendo esto o que me escuche algún día en una plaza, en un video o en una reunión. Nunca aceptes que te llamen ilegal. Ningún ser humano lo es. Ilegal es el abuso, la injusticia, la indiferencia. Eres digna, valiosa y fuerte, aunque el mundo te dé la espalda. Tú puedes construir tu propio camino. Y si te caes, aquí estaré, como muchas otras, para levantarte. Después de recibir mi residencia permanente, muchas personas me preguntaban si pensaba volver a México. Era una pregunta difícil. Extrañaba mi tierra. Sí, extrañaba los colores de los mercados, el olor a café de olla, el canto de los gallos, al amanecer. Pero también sabía que mi raíz, aunque sembrada en Guanajuato, había echado ramas en este nuevo suelo. Ya no era solo mexicana, era una mezcla de caminos. Una mujer de dos mundos al volver. Para mí, ya no significaba regresar físicamente. Era mantener viva la cultura, los recuerdos, los valores. Aquí donde la vida me había traído. En un día, mientras caminaba por el barrio con una bolsa de pan
recién horneado, vi a 2 niñas jugando en la banqueta. Una de ellas tenía el cabello trenzado, igual que me lo hacía mi mamá cuando era niña. Me quedé observándolas, sonriendo. Entonces escuché que una le decía a la otra: vamos a jugar a que somos como doña Lupita. La señora Valiente me conmovió tanto que tuve que sentarme en una banca. Pensé en lo lejos que había llegado esa mujer, que un día fue llamada ilegal por el hombre que decía amarla. Ahora niñas la usaban como ejemplo de valentía, no sabía si reír o llorar. Terminé haciendo ambas cosas al mismo tiempo. En el centro comunitario, las actividades no paraban de crecer. Habíamos logrado gestionar fondos para abrir una pequeña biblioteca con libros en español. También organizamos el primer Festival de Mulheres Migrantes, donde cada una podía contar su historia, mostrar sus oficios, vender sus productos. En ese día, muchas llegaron con nervios, nunca habían hablado en público, pero una a una fueron tomando el micrófono. Y cuando una dudaba, otra la abrazaba, otra la sostenía, otra le decía: tú puedes, hermana, estamos contigo. Ahí me di cuenta de algo. Yo ya no era solo una sobreviviente en me había convertido en semilla, una semilla que había germinado en otras mujeres, mujeres que ahora también eran voz, fuerza, fuego. En una de esas reuniones, se me acercó una joven periodista de una radio local. Me pidió permiso para hacerme una entrevista más extensa para un programa sobre historias de migración y resiliencia. Acepté con humildad. Fuimos al parque donde solía caminar, y allí, sentadas en una banca bajo los árboles, hablé de todo. ¿Qué le diría a la Guadalupe de hace 20 años? Me preguntó ella. Al final me quedé en silencio. Encerré los ojos, respiré hondo y respondí: le diría que no está sola, que aunque el mundo la llame ilegal, hay un lugar donde su historia será respetada, que no deje que el miedo le borre la sonrisa, que vale más de lo que cree, y que, aunque el amor la haya herido, el amor propio la va a salvar. A la periodista lloró, yo también, y ese fragmento de la entrevista se volvió viral en redes sociales. Miles de personas compartieron mis palabras. Me llegaban mensajes desde muchos rincones. Algunos decían: doña Lupita, usted es la abuela que nunca tuve. Otros decían: gracias por recordarnos que todas merecemos respeto. Pero no todo era reconocimiento. También hubo quienes criticaron, gente que decía que yo promovía la ilegalidad, que debía haberme regresado desde el primer día. Al principio me dolía, pero luego entendí que hay quienes prefieren juzgar desde la comodidad de su sofá, que caminar con los zapatos rotos de otro. Y yo no estaba aquí para complacer, estaba aquí para compartir, para sanar, para construir. Ya no me importaba quién. No quería escucharme, porque había muchos más que sí necesitaban hacerlo en un domingo en la mañana. Mientras preparaba tamales para una venta solidaria, recibí una llamada que me dejó sin aliento. Era la directora de una escuela secundaria. Había escuchado mi historia y quería que hablara con las madres del plantel, muchas de ellas inmigrantes, recién llegadas. Queremos que las madres se sientan parte, que vean que sí es posible salir. Adelante, me dijo. Acepté encantada, y esa misma semana me presenté en la escuela. Las madres me esperaban en un salón amplio, algunas con bebés en brazos, otras con ojeras de cansancio y esperanza. Hablé como hablo siempre, con el corazón en la mano. Les conté que yo también había llegado con miedo, con una maleta pequeña, y muchas dudas, que también lloré por no entender el idioma, por no tener papeles, por no saber a quién acudir. Pero que si hoy estaba ahí, hablando con ellas, era porque nunca me rendí y porque otras mujeres me tendieron la mano. Al final, una señora se acercó y me dijo: gracias, Lupita. Hoy siento que sí puedo, que no estoy loca por querer una vida mejor para mis hijos. Y yo le respondí lo mismo que tantas veces me había dicho a mí misma: querer una vida digna no es un delito, es un derecho. Después de aquella charla en la escuela, algo cambió. Dentro de mí no era solo que me escuchaban, era que
empezaban a invitarme a espacios donde antes una mujer como yo nunca habría tenido voz. Me llamaban de centros educativos, iglesias, colectivos de derechos humanos. Y en todos esos lugares repetía lo mismo, aunque ninguna mujer merece ser silenciada, que ninguna historia es insignificante, que toda lucha tiene valor en un día, mientras barría el pasillo del centro comunitario, porque aunque tuviera título de coordinadora, yo seguía barriendo cuando hacía falta. Natalia me trajo una carta importante, era de una organización nacional de mujeres migrantes. Me invitaban a participar en un encuentro en la capital, donde compartiría escenario con escritoras, activistas y líderes comunitarias de todo el país. ¿Estás segura de que es para mí?, le pregunté, sin soltar la escoba. Más que segura, Ann, eres una de las voces más valientes que tenemos. Lupita, me temblaron las piernas. No por miedo al viaje, sino porque nunca imaginé que mi historia, la que empecé escribiendo en un cuaderno barato, con faltas de ortografía, pudiera cruzar fronteras tan simbólica. Me sentía, y también, muy pequeña ante la grandeza de tantas mujeres que aún sufrían en silencio. Viajé con lo básico, una muda de ropa, mi cuaderno, fotos de mis nietos y un paquete de tortillas que me regaló doña Miriam por si no te gusta la comida de allá, mi yo rindo. El evento fue en un salón amplio, con luces suaves y sillas blancas. Había mujeres de todos lados, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela y, por supuesto, muchas mexicanas. Cuando me pasaron el micrófono, no leí discurso. Me paré, respiré hondo y dije, no soy política, no soy académica, soy Guadalupe Herrera. Llegué a este país con miedo, fui humillada por quien decía amarme, me llamaron ilegal, pero aquí estoy, porque mi historia, como la de todas ustedes, no necesita adornos, necesita ser contada. Hubo silencio. Luego, aplausos largos. Después de mi intervención, muchas mujeres se acercaron a abrazarme. Una señora Mayoere, de Chiapas, me dijo entre lágrimas, usted me dio valor para escribirle a mi hija. No nos hablamos hace 10 años, esos momentos son los que uno guarda como joyas en el corazón. De regreso al barrio, me recibieron como si volviera de un viaje internacional. En el centro colgaron una cartulina que decía, bienvenida doña Lupita, orgullo de todas. Las niñas del grupo me hicieron dibujos y me regalaron una corona de papel. Nunca me había sentido tan rica, pero también, en medio de todo ese cariño, empecé a notar algo que no podía ignorar. Mi cuerpo me pedía descanso, tenía más dolores de cabeza, la presión me subía, y a veces el corazón me latía con fuerza sin razón aparente. Fui al médico del centro de salud comunitario. Me hicieron estudios, análisis, me revisaron de pies a cabeza. Cuando regresé por los resultados, la doctora, una mujer joven, muy amable, me tomó la mano con cuidado. Lupita, hay algunos indicios de que tu corazón está trabajando. De más vamos a hacer más pruebas, pero quiero que tomes las cosas con calma. Me asusté. No por la enfermedad en sí, sino por la idea de detenerme. ¿Cómo iba a dejar el centro, las charlas, los talleres? ¿Cómo iba a dejar de ser ese motor que ahora tantas seguían? Esa noche no pude dormir. Pensé en mi mamá, en cómo siempre me decía, hasta el maíz más fuerte necesita descanso del sol. Y entendí que también tenía que cuidar de mí, así que, por primera vez en muchos años, decidí bajar el ritmo. Empecé a delegar funciones en otras compañeras, mujeres que habían aprendido conmigo y que ahora estaban listas para liderar. Y eso me dio alegría, ver que no hacía falta estar en todas partes para que las cosas funcionaran, porque ya había sembrado suficiente. A un sábado, organizamos una reunión especial en el parque. Yo no iba a dar taller solo, iba a mirar. Me senté bajo un árbol, con mi cuaderno en el regazo, y observé. Las mujeres llegaban con sus hijas, con sus platos de comida, con sus historias. Todo fluía sin mí al frente. Y eso me hizo sonreír. Una niña se me acercó, tendría unos 8. Me miró seria y me preguntó, ¿tú eres la Lupita que antes lloraba y ahora ayuda? Sentí un nudo en la garganta, le acaricié el cabello y le respondí, sí, mi hija esa misma, pero ahora lloro menos y abrazo más.
Ella me abrazó fuerte, y en ese gesto supe que, aunque un día ya no esté, mi historia seguirá viva, porque cuando una mujer se levanta y habla, abre caminos para muchas otras. Los días pasaban más lentos desde que empecé a bajar el ritmo, no porque me sintiera débil, sino porque necesitaba escuchar a mi cuerpo. A veces la vida nos grita cosas que no queremos oír. Y yo estaba lista para escuchar. Seguí yendo al centro comunitario, pero ya no como antes. Me sentaba a un ladito, como esas tías sabias que ya lo han vivido todo y ahora solo observan. Las nuevas lideresas del grupo eran mujeres que, tiempo atrás, llegaron con los hombros caídos y ahora caminaban firmes, con voz clara. Me emocionaba verlas guiar, enseñar, animar. Una tarde de miércoles, mientras tejía un suéter para una de las niñas del grupo, llegó Natalia con una sonrisa grande y un sobre en la mano. Lupita, dijo, esta carta es especial. La abrí con calma. Era una invitación del ayuntamiento local. Querían hacerme un reconocimiento como ciudadana, ilustre por su contribución comunitaria. Pensé que se trataba de una broma. ¿Yo? Una mujer que llegó sin papeles, que fue llamada ilegal, recibiendo honores públicos. No, dije a Natalia. Sin mirar, eso no es para mí, pero ella me tomó la mano con firmeza. Es para todas las que vinieron antes de ti, para las que vendrán después. Pero hoy, eres tú la que pone cara y corazón. Acepté, porque entendí que ese reconocimiento no era solo mío. Era de Rebeca, de Miriam, de todas las mujeres que tejieron esta historia conmigo. El acto fue sencillo. Una pequeña ceremonia en la biblioteca pública. Había flores de papel Musca de trío y varias vecinas del barrio. Cuando dijeron mi nombre, me puse de pie, despacito. Caminé hasta el frente con mi vestido azul marino, el que reservo para ocasiones importantes, y me entregaron una placa con mi nombre, grabado a Guadalupe Herrero, leyó el alcalde, por transformar su dolor en esperanza, y su voz en puente, para muchas otras, en aplausos, en muchos. Pero yo solo pensaba en una cosa, en mi mamá, en su cocina con humo de leña, en su voz diciéndome, tú naciste para hacer algo bueno. No imagine que ese algo bueno sería ayudar a otras mujeres a reencontrarse con su valor después de la ceremonia. Me senté en una banca fuera de la biblioteca. Varias personas me abrazaron, me felicitaron, me entregaron flores. Una mujer joven, con un bebé en brazos, se acercó tímidamente. Doña Lupita, ¿puedo sentarme? Claro que sí, mija. Siéntate conmigo. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego me dijo, estoy sola. Él me dejó cuando se enteró que estaba embarazada. Mis papás no me hablan desde que crucé. No tengo a nadie. La miré con ternura y le respondí con la verdad más grande que aprendí. Ya no estás sola. Veces, nuestras verdaderas familias no son las de sangre, son las que el alma escoge. Y tú ya tienes una... Aquí le tomé la mano y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Fue como mirarme a mí misma 20 años atrás. Y supe, con certeza, que esa mujer tenía dentro de ella una fuerza inmensa. Solo necesitaba que alguien se la recordara. Los días siguientes fueron tranquilos. Volví a mis caminatas por el parque. Regué mis plantas con más calma. Me sentaba en mi rincón favorito a escribir en mi cuaderno, que ahora ya era el cuarto. 4 cuadernos llenos de historias, dolores, aprendizajes, nombres, rostros, fechas. En una tarde de lluvia suave, recibí una llamada inesperada. Era una mujer mayor, con acento de mi tierra. Me dijo que había escuchado mi historia en la radio, y que gracias a eso, se animó a hablar con su nieta, a quien no veía desde hacía años. No sé si me perdonará, me dijo, pero usted me dio valor para intentarlo. A mí quedé en silencio, tragando lágrimas, porque ahí supe que mi historia había llegado más lejos de lo que nunca imaginé, que mis palabras habían tocado corazones que yo nunca vería, en lugares que nunca pisaría y entonces entendí que había cumplido mi misión en esa noche. Me acosté temprano, cerré los ojos escuchando la lluvia. Recordé a Antonio, a mi mamá, a Isabela. Pensé en cada lágrima, en cada noche sin dormir, en cada no vales nada que recibí. Y luego pensé en cada aplauso, en cada abrazo,
En cada gracia sincero en la vida, con todos sus giros, me había llevado por caminos que jamás imaginé, pero no cambiaría ni un paso, porque todo me trajo hasta aquí, este rinken de paz, donde, aunque las arrugas sean más profundas y el cuerpo más lento, el alma se siente ligera. Los días siguientes fueron tranquilos, llenos de una calma que no conocía desde hace décadas. Era como si, por fin, el alma hubiera encontrado un lugar donde estirarse y descansar. A veces, simplemente me sentaba en mi sillón favorito, frente a la ventana, a ver pasar las hojas del árbol que plantamos hace años en el centro comunitario. Ese árbol, como yo, había crecido torcido por el viento, pero fuerte. Muay, Fuerte.me. Nieto, el más pequeño, venía a visitarme cada viernes después de la escuela. Se tiraba en el suelo con sus libros, me contaba sus aventuras, me mostraba dibujos. Un día, me miró serio y me dijo, «Abuela, cuando sea grande quiero ser como tú, Anjo». Reí bajito y le respondí, «No, mijo, tú tienes que ser mejor. Mutwood, mejor Ann, pero si alguna vez te sientes perdido, recuerda de dónde viene. ¿Y quién te enseñó a levantarte y en el barrio? Ya nadie me llamaba Guadalupe. Para todos era doña Lupita. A veces, en la fila del mercado, alguna mujer se me acercaba con un abrazo y lágrimas en los ojos. Otras veces, era una joven que me decía que su madre hablaba de mí como si fuera una santa. Yo siempre respondía igual, no soy santa, solo soy una mujer que decidió no callarse más. Un día me llamaron del canal local de televisión, Query, a hacerme una entrevista especial, una historia de vida. Dijeron, acepté con humildad, me peinaron, me pusieron frente a las cámaras y me preguntaron qué mensaje le dejaría al mundo si este fuera su último día. Me quedé en silencio, miré a la cámara y pensé en todas las veces que lloré sola, en los insultos que recibí, en la palabra ilegal que me persiguió tanto tiempo, y luego, en las manos que me levantaron, en los abrazos, en los aplausos, en las niñas que quieren ser como Joan. Y respondí con firmeza, que nunca dejen que nadie les diga, que ninguna mujer nace para ser escondida, golpeada, usada, ni callada, que migrar no es un crimen, que amar no es pecado, y que el dolor puede ser convertido en semilla. Si se riega con amor y dignidad. Esa entrevista se volvió viral. Personas de todo el país, incluso de México, me escribieron cartas, me enviaron flores, me mandaron fotos con frases que dije. Una señora de Veracruz me mandó un bordado que decía, «A las palabras de Lupita curan más que una medicina». No supe qué decir y solo lloré. Lloré con gratitud, con alivio, con la certeza de que todo había valido la pena. Un fin de semana organizamos una gran reunión en el centro comunitario. No era por un evento especial, solo queríamos celebrar la vida. Cocinamos mole, enchiladas, tamales, las niñas hicieron bailes, los niños cantaron. Me senté en medio del patio, rodeada de todas esas mujeres que antes llegaron rotas. ¿Eran luz? Lupita, tú eres nuestra raíz, dijo una de ellas, brindando con una taza de atole, y yo, con la voz temblorosa, respondí, no, Anjo, soy solo tierra, ustedes son las flores. Esa noche me acosté temprano, sentía el cuerpo cansado, pero el alma danzaba. Me cubrí con la manta que tejí hace años, besé la foto de mi madre en el altar y cerré los ojos con una paz que nunca antes había sentido. Ann, si esta historia termina aquí, con una mujer de 67 años, sentada frente a una ventana, mirando el mundo con ternura, que así sea, porque no necesito más, porque ya viví lo suficiente para saber que no hay papeles que definan a una persona, ni hombres que definan a una mujer. Yo, Guadalupe Herrera, fui llamada ilegal, fui humillada, abandonada, borrada, pero elegí levantarme, elegí contar mi historia ahí hoy. Aunque mis huesos duelan y el tiempo me pida que camine más lento, sigo siendo libre, libre con todas mis letras. Gracias por escucharme, gracias por no dejarme sola, gracias por creer que mi voz merecía ser escuchada. Y sí, tú, mujer,
Estás ahora mismo con el corazón roto, con miedo, con la duda de si puedes o no. Escucha bien lo que te voy a decir, Ansí, puedes, porque sí, yo, una mujer sencilla de Guanajuato, sin papeles, sin estudios, sin nadie, pude cruzar el infierno y volver con flores en las manos. Tú también puedes, nunca lo olvides. Y si alguna vez piensa en mí, yo estaré aquí, en cada historia contada con verdad, en cada abrazo sincero, en cada mujer que decide no rendirse, hasta siempre. En fin, si esta historia llegó a lo más profundo de tu corazón, déjame un comentario contándome qué parte te tocó más. Tu voz también importa. Y leer tus palabras le da aún más sentido a compartir estas vivencias. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te pierdes ninguna de las historias reales que aún están por venir. Gracias por estar aquí, por escuchar con el alma y por formar parte de esta gran familia.